El ser humano está llamado a desarrollarse para afianzar su identidad y alcanzar su plenitud, lo cual no se puede lograr sino de manera comunitaria, pues vivimos para crecer con los demás y para los demás. Pero son muchos los problemas que debe enfrentar para alcanzar su realización. Por ejemplo, el gran desafío que a nivel mundial se reconoce como una emergencia educativa. Ya no somos capaces de ofrecer a los jóvenes los valores que dan fundamento a la vida. Así termina descuidado y olvidado el objetivo esencial de la educación, que es formar a la persona para hacerla capaz de vivir en plenitud y de dar su contribución al bien de la comunidad. En la compleja realidad social que vivimos, los signos positivos de esperanza y de vida se entrelazan con las manifestaciones y acontecimientos sembradores de violencia, frustración, de muerte y que nos afectan a todos. Para la Iglesia Católica, la realidad no nos puede ser indiferente. Mirar la realidad con atención es una necesidad para el trabajo que debemos empezar junto con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, aun cuando no compartamos la misma fe. Debemos participar con la convicción de que podemos cambiar la realidad siempre y cuando podamos verla con todos sus factores, sin ideologismos ni parcialidades. Vivimos en un cambio de época que tiene un impacto a nivel global en todos los ámbitos: la economía, la política, la religión, la cultura y la educación, que se expresa a través del desarrollo de las tecnologías y de los medios de comunicación, capaz de modificar los valores y comportamientos en todo el planeta. Ante esta realidad que nos interpela, hay varias preguntas que debemos hacernos. En una cultura que fragmenta todo y pone a la economía y el pragmatismo como el criterio para valorar la realidad, ¿cómo volver a acercar a los jóvenes a un sentido de plenitud del ser humano que lo lleve a descubrir el camino de la religión y el significado de la existencia? ¿Cómo dar luz a una nueva cultura cristiana en el comienzo del tercer milenio y ser los autores de una nueva síntesis entre la fe y la cultura de nuestro tiempo a través de la educación? ¿De qué manera se puede dirigir el impacto de los medios de comunicación en la educación, trascendiendo su misión fundamental de informar y entretener para generar un criterio inteligente que colabora con la labor educativa? No se puede entender la historia de la educación en México sin la constante participación de la Iglesia Católica. Es una tradición viva y una constante histórica. La Iglesia ha sido motor de la educación en nuestro país. Su obra educativa se puede definir como una gesta heroica y como un aporte fundamental a la labor del Estado para insertar a los educados en la realidad y hacerlos mejores personas. Fue la fuerza de persuasión de los frailes, fincada en la fe, más que en el poder de las armas de los conquistadores, lo que logró configurar a lo largo de 3 siglos el sueño y la realidad de la Nueva España. Proclamar el Evangelio fue una misión claramente religiosa, pero con amplia proyección social y cultural. Al mismo tiempo que los misioneros estudiaban las lenguas indígenas, se edificaban las escuelas, se enseñaba el catecismo y se regulaba la celebración de las fiestas. También se promovían las presentaciones teatrales, juntamente con el trabajo apostólico de predicar y administrar los sacramentos. La obra de alfabetización emprendida por los religiosos se hizo en las lenguas indígenas, lo que constituye un aporte innegable a la cultura de esta nación. Para mediados del siglo XVI había cartillas para enseñar a leer en tarasco, castellano y náhuatl,
además del chinanteco, zapoteco y mixteco. De esta manera fue como se sentaron las bases de la educación en México, así como de una nueva cultura mestiza. A partir de la Constitución de 1824, comenzó la disputa entre tradición y modernidad, personificada en la confrontación entre Estado e Iglesia, librando una batalla que le cerró a la Iglesia las puertas de la educación en México. Fue durante el mandato de Porfirio Díaz en que el Estado buscó una alianza, pero esta breve coyuntura volvió a cerrarse durante la Revolución Mexicana. Fue hasta el gobierno de Álvaro Obregón que su secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, estableció las bases de una educación nacional y humanista, pero la gran labor de Vasconcelos no alcanzó su máxima plenitud, debido al uso de los gobiernos siguientes para convertir la educación en una herramienta de control social. Es a partir del Concilio Vaticano II que la visión de la educación se logra centrar en el hombre, una visión humanista que considera la educación como un derecho universal que busca la formación integral de la persona. La persona humana es ante todo una realidad única e irrepetible, hombre o mujer, con la capacidad de comprender y amar, que le lleva a la conciencia de sí mismo y del mundo, y al mismo tiempo, toda la existencia de la persona humana está inmersa en un proceso dinámico de desarrollo dentro del contexto histórico al que pertenece, pero mira más allá de su propia historia, impulsado por el anhelo infinito de su razón y de su libertad. Esta es la realidad del ser humano, colocado ante un universo que debe descifrar poco a poco y dotado de poderosas capacidades, la razón, la voluntad libre y la conciencia, que deben desplegarse con el fin de alcanzar su cometido. El hombre tiene al universo como desafío permanente. Y sin embargo, la realidad del hombre no se explica solo por el universo en el que habita, sino también por la realidad histórica que va escribiendo con sus propias decisiones. Es esta historia su realidad, fruto de los acontecimientos. Se enriquece con la tradición y con la expresión de cada persona y de cada comunidad. La historia, en una palabra, es construcción de todos los que vivimos. En el mundo de la educación existen muchos métodos educativos. Se deben buscar los mejores métodos y los mejores contenidos para el desarrollo del hombre. Para la Iglesia Católica, la persona humana, entendida en su integridad, es un método, es camino de su propia realización. Por eso, es importante que siempre cuidemos que los fundamentos del quehacer educativo sea conforme a la verdad sobre el hombre y no se encuentren a merced de ninguna ideología reductiva. Debemos estar comprometidos con una educación que eleve al ser humano desde su realidad material hasta su existencia trascendente. Es educar para construir una cultura con la capacidad de reconocer el papel de la ética para la educación de una sociedad más justa y solidaria. Para enfrentar la emergencia educativa, es indispensable crear alianzas y despertar sinergias entre familia, escuela, empresarios, gobernantes, medios de comunicación e iglesia. Estas alianzas serán provechosas en la medida en que se coloquen al servicio del crecimiento de la persona humana y sus exigencias de desarrollo. Es importante desarrollar 10 puntos centrales. Recuperar la centralidad de la persona. Asegurar su educación integral y de calidad para todos. Educar en la verdad y en la libertad para promover la paz. Reconocer el papel fundamental de la familia. Hacer de toda instancia eclesial y de toda acción pastoral
un servicio educativo. Lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para el cumplimiento de su misión. Propiciar que los medios de comunicación sean instrumentos y no fines. Promover la colaboración de gobierno y sociedad para una nueva acción educativa. Formar a los formadores. Mirar a Cristo y a María como sentido y plenitud del proyecto educativo de la Iglesia. Es preciso que todos asumamos nuestra responsabilidad y en un clima de respeto y diálogo abierto, mantengamos la confianza en que es posible, a través de una nueva acción educativa, responder a los desafíos que nos plantea la realidad de nuestro país. Todo ser humano, sin excepción, anhela encontrar el camino para llegar a su plenitud humana, siguiendo la verdad, el bien y la justicia.